Sean todos muy bienvenidos, ya estamos en el quinto repaso de esta lección que se titula Descanso en Cristo. Muchas gracias por estar acompañándonos nuevamente y también gracias a la Iglesia y a Capellanía de la Universidad por darnos este espacio para poder llevar a cabo este lindo programa. Bienvenidos. Bienvenidos, estamos una vez más acá con dos invitados muy especiales. Hoy nos acompaña la profesora, psicopedagoga María Laura Rodríguez. Bienvenida. Gracias, Nico. Y también nos acompaña el pastor capellán acá, Álvaro Gamarra. Bienvenido, Álvaro. Gracias por estar. Gracias a ustedes, un placer compartir la mesa con ustedes. Bueno, se viene un estudio muy lindo esta semana, ¿sí? Y a mí me gustaría arrancar leyendo el versículo de memoria, un versículo que es muy conocido, pero leo ahí en Mateo 11, 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Qué palabras, ¿no? Del príncipe de paz, el Señor del universo, el que creó el universo, invitándonos a nosotros a descansar, a ir a Él y a estar conectados con Él, ¿no? Y estas palabras, si bien fueron dirigidas en una época para personas específicas, son para nosotros y para todos los que las lean, ¿no? Pero Álvaro, para entrar un poquito en contexto, ¿a quién le dirigió estas palabras Jesús y de qué le estaba diciendo que descansen? Muy bien, bueno, es interesante, ¿no? Porque nosotros aplicamos estas palabras al día a día y cuando nos sentimos cansados, agobiados, repetimos este versículo y es muy lindo, ¿no? Es como que nos trae un poco de paz. Sin embargo, en su momento, cuando dice están cansados, no se refiere tanto a esa carga. Por ejemplo, yo soy de una ciudad donde se trabaja mucho con la verdura, la fruta, y en las calles la gente en ese lugar viene cargando bolsas. ¿Sí? Cuando dice estás cargado, deja estas cargas, ¿no? Para descansar, no te habla de esas cargas, sino unas cargas más emocionales, ¿no? Unas cargas más del alma. Pero en ese momento la gente estaba muy cargada. ¿En qué sentido? Los judíos, para su momento, existían una secta judía que eran los escribas de los fariseos, ¿sí? Ustedes recuerdan bien, ¿no? Que generalmente esa persona que cuando te dice o cuando te señala que estás haciendo algo mal, vos le decís, este es un fariseo, ¿viste? Es típico de la iglesia, ¿no? Pero en ese momento los escribas y los fariseos habían puesto un cerco protector, podríamos decir, alrededor de la ley. ¿Por qué? Porque ellos se querían sentir aceptos delante de Dios, pero para vos sentirte acepto delante de Dios tenías que guardar a rajatabla esa ley. Es decir, y tenías que guardarla de tal manera que ellos alrededor de esa ley habían puesto un cerco, un mayor, con más leyes, y ustedes se acuerdan, ¿no? Puedes caminar cierta cantidad de pasos en sábado, tenés que hacer esto. Es decir, estaban muy cargados de las cosas que ellos tenían que hacer para sentirse aceptos delante de Dios. Es decir, ellos todo lo que hacían estaban mirando, ¿estaré haciendo mal? ¿Estaré cumpliendo con esto? ¿Estaré cumpliendo con aquello? Y yo me imagino que en su mente estaban todo el tiempo cargados de decir, ¿estaré haciendo bien o estaré haciendo mal para sentirme bien delante de Dios, ¿no? Entonces, a esa carga se refiere. En ese contexto, Jesús viene y les dice a ustedes que están cargados, ¿no? Por todas esas cosas que le vienen poniendo a las espaldas para sentirse bien delante de mí, a ustedes les hablo, a ese tiempo, en ese contexto. Siempre Jesús dirigiendo bien las palabras hacia los corazones de las personas que estaban ahí, pero también algo más trascendental, ¿no? Y vemos también avanzando ahí, porque vamos, que la lección es un desglose de todas estas palabras, ¿no? María Laura, menciona ahí Jesús el tema del yugo. Para entender un poquito, yo estuve investigando, pero ¿qué es un yugo y por qué Jesús usó esta analogía ahí con estas personas? Bueno, es re interesante, no solo por la analogía que utiliza para este caso, sino por eso que vos, Álvaro, mencionabas, porque justamente el yugo en algún momento también se asoció a la ley como una cosa así pesada, como una carga, y justamente esta gente, este pueblo, este contexto, estaba como muy enfocado en hacer esto como muy pesado, pero ellos no habían podido hacerlo posible, o sea, justamente no habían podido darse cuenta de a quién tenían frente a ellos, y justamente por eso creo que también Jesús trae el yugo, pero desde otro concepto. Me encantan las cosas del campo y de hecho tengo con yugos, lámparas hechas en mi casa, así que me resulta como muy familiar esta imagen, ¿no? Como esta barra de madera que justamente servía en el campo para poder
trabajar la tierra y implicaba a dos animales, ¿no? Generalmente uno era el animal viejo, el animal que ya estaba acostumbrado a hacer el trabajo, y del otro lado se ponía al animal nuevo, a ese que de alguna forma había que guiar, ¿sí? Entonces, acá en esta invitación, Jesús nos está invitando a esto, ¿no? A cargar sobre ese yugo nuestras cargas, pero desde una invitación de camina conmigo, ¿no? Y algo que descubrí también como interesante es que en el proceso de elaborar esos yugos se hacían a la medida de cada animal, es decir, que se iban como moldeando. Entonces es interesante cómo en esa invitación Jesús nos trae esta invitación a decir, primero, vení, camina conmigo, que yo ya tengo esta experiencia, porque yo caminé con mi padre siempre. Entonces ya hay trayectoria. Y bueno, y por ahí capaz que te vas a ir para el otro lado, porque no estás acostumbrado, pero con esa amorosidad con la que Jesús nos invita, yo me imagino, ¿no? Ese aprendizaje y ese caminar con Él maravilloso, pero fundamentalmente eso es lo que representa el yugo, ¿no? Una invitación que concretamente en el área del campo significaba ir a la par de y a la vez aprender de. Y algo muy interesante que es que había un propósito. En ese caso era trabajar la tierra, y en este caso sabemos que el propósito es la salvación, así que me parece que es maravilloso. Creo que lo vamos a seguir. Sí, y es muy interesante lo que decía María Laura, ¿no? Porque se piensa como el yugo como algo que te carga, como que te hace el trabajo más difícil. En realidad no, el yugo es totalmente lo contrario. Igual. Se lo hizo para tener un trabajo más eficiente, un mejor trabajo, para que el animal no se cargue tanto, para que sea más productivo, ¿no? Y eso es a nosotros tenemos que poner nuestro foco también, ¿no? ¿Por qué es el yugo? ¿Por qué yo cargo ese yugo, ¿no? Y siempre Jesús haciendo cosas que eran entendibles, ¿sí? Para cosas que van mucho más allá, ¿no? Cosas trascendentales. Eso es lo que a mí más me gusta, de que lo siento para mí, alguien que tiene que aprender. Y vos mencionabas, María Laura, el tema de un líder dentro de esos dos y el otro que guiaba. Y acá Jesús habla de aprender. El versículo 29, leo ahí, dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Álvaro, Jesús acá, ¿a qué se refiere con ser manso? Este manso que nosotros decimos, bueno, ya está, que me pisoteen todos, ¿o tiene otro sentido? Bien, viendo este sentido, ¿no? del yugo, ¿no? Y María Laura lo explicaba muy bien. Hay uno que es el que dirige, que es el que realmente lleva la carga, ¿no? El más fuerte, y ese es Jesús. Y nosotros cuando estamos unidos a Él a través de ese yugo, tenemos que seguir su ejemplo. Y seguir su ejemplo es aprender a ser mansos. Y ser manso implica hacer el bien en todo tiempo. Ser manso no implica esto de me dejo como que otras personas hagan lo que sea conmigo, no, sino aprendo a responder con sabiduría, aprendo a actuar bien, aprendo a saber en qué situaciones tengo que hablar y qué situaciones tengo que callar, en qué momento me tengo que ir. Eso es ser manso, es ser sabio, ¿no? Como Jesús lo fue. Jesús en sus momentos tenía sus momentos de enojo, y conocemos un momento muy que está marcado en la Biblia, ¿no? Pero era un momento ideal donde él tenía que reaccionar de ciertas maneras. Nosotros de la misma manera. No implica que nos dejemos pisotear por el resto, jamás, sino implica ser sabios en nuestras respuestas, en nuestro actuar, en nuestro caminar, en todo lo que hacemos, ser sabios, ¿no? Y con esa sabiduría de lo alto. Tal cual. Y también siempre teniendo en cuenta que tenemos un lugar de donde aprender, ¿sí? Tenemos una guía acá completa de cómo tenemos que ir caminando. Yo creo que los evangelios son la mejor ruta que nosotros podemos tener para llegar y aprender un poco más sobre Jesús, ¿no? Y vemos también que dice que el yugo va a ser fácil. ¿Por qué, María Laura? Si es algo pesado, si es algo que cuesta, ¿por qué? Bueno, yo es como que suelo graficar mucho, a mí me gusta así como aprender a través de los dibujos, de los colores, de las palabras. Entonces a mí como que me hice una dupla de estos dos frutos, estas dos virtudes que habla, que es la mansedumbre y la humildad. En primer lugar, como una dupla que me parece que es absolutamente necesaria en este concepto de dos, ¿no? Porque primero es necesaria esa humildad para aceptar que necesito,
¿no? O sea, que necesito aprender, que necesito ser guiada, que necesito ser acompañada. Pero por otro lado, también es necesaria la mansedumbre para dejarme guiar como conviene. Me ha pasado 1000 veces que tengo cosas en oración y que las pido en un sentido y en la línea de un propósito que para mí es genuino y que Dios responde por otro lado. Y es ahí donde digo, ok, a ver, ¿para qué? ¿No? Y es tan interesante y maravilloso el descubrir que esa otra forma, que no era la que yo pensaba, era la más conveniente. Entonces, creo que en este yugo, en esta invitación, esta combinación también de humildad para aceptar que necesito y la mansedumbre para aceptar esa enseñanza conforme a lo que más conviene para mí, es una combinación maravillosa. Y en cuanto a lo de fácil, por un lado me pareció interesante este concepto de que Jesús vivió así, vivió en la tierra unido a su Padre, o sea, vivió en esta dupla de aprendizaje y en momentos como muy significativos, de hecho, necesitó como de ese, bueno, vení, porque estás cansado, desanimado, ¿no? Yo soy tu padre que te amo, ¿no? Por otro lado, me gustó este concepto de que el yugo está hecho a tu medida, de que nunca Jesús nos va a poner en una situación más allá de aquello que nosotros seamos capaces de soportar o de vencer. Entonces, claramente no es una invitación a la que yo tengo que acudir cuando crea que esté hipercapacitado. Y por ahí eso lo pienso también en mi experiencia personal, ¿no? Cuántas veces uno se juzga, se culpa y se hace más pesada la carga e intenta solucionar o tratar de mejorar para ir a los pies de Jesús. Y Jesús te dice, no, así como estás, tal cual, porque en realidad yo te estoy invitando a esto que va a ser para vos, va a ser la compañía, el tutor perfecto. Es como decir, es la compañía ideal para lo que vos necesitas, para que esa carga sea más liviana y sin lugar a dudas, eso creo que hace que confíes, ¿no? Yo me imaginaba también esta dupla de la mamá con su hijito pequeñito caminando, ¿no? Dando sus primeros pasos. Es fácil porque esa figura que te invita es una figura confiable, es una figura de apego seguro, entonces eso también hace que el entregarte así tal cual estés, sea más accesible. Por eso para Jesús es fácil, porque Él no ve eso que somos nosotros o eso que nosotros vemos de nosotros mismos. Él está viendo eso que podemos ser junto con Él. Por eso para Él es fácil o nos dice que es fácil. Qué amor, ¿no? Llevarnos así como estamos. Tal cual. Y tratar de mejorarlos lo más posible y siempre para hacer su obra. Y Álvaro, para llevarlo a estos tiempos, ¿cuáles podrían ser los yugos de hoy en día? Y algo que a mí me parece muy importante, Laura mencionaba el tema de ir de a dos, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos, desde donde nos toque, ¿no?, ayudar a llevar el yugo de los demás, ¿sí? Sin pasarnos y convertirnos en Jesús, ¿no? Pero desde nuestra parte. Sí, creo que hoy muchas personas no tienen un gran peso arriba y cuando hablamos del peso hablamos de la culpa, hablamos de las noches a veces sin dormir, la ansiedad, hablamos del sentido de ser perdonado. Esos son los verdaderos pesos que llevamos como personas, ¿no? Es lo que más pesa. Yo prefería cargar algunos kilos antes que cargar con ese tipo de pesos, ¿no? Y creo que nosotros tenemos una gran ayuda que es Jesús, ¿no? Que cuando nos encontramos en esas dificultades, cuando nos encontramos con ese peso, nos unimos a Él, dejamos nuestras cargas a Él y vamos más tranquilos, ¿no? Ahora, hay personas que están con ese peso y ahí nos toca a nosotros mostrarle cuál es el camino, ¿no? Y Pablo decía, no soy imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Es decir, nosotros somos ejemplo para ellos y acercarnos y decirle que hay una esperanza, que hay algo mejor por delante, que no es el fin. Creo que nosotros con nuestro ejemplo, con nuestras palabras de ánimo, con nuestro solamente acompañamiento, ayudamos a llevar las cargas a mucha gente. Y que las personas puedan entender, ¿no?, que
que si vos hoy en día, si hay alguno que nos está mirando, ¿no? Si vos hoy en día te sentís con una carga, que sentís que no podés más, busca ayuda. Es decir, necesitamos buscar ayuda y hay veces es con un médico, con un psicólogo, con un amigo, con un padre, con alguien, tengo que conversar, tengo que hablarlo. Y otras personas tienen que decir, yo tengo que ayudar a otros y tengo que buscar a esos otros que están súper cargados. Primero enseñarle cómo yo estoy haciendo para llevar mis cargas, pero no para que él solamente me imite a mí, sino para que, imitándome a mí, imite a Cristo, que es lo principal, ¿no? Tal cual. Y vemos acá de vuelta este ejemplo de cuando Jesús decía, aprendan de mí, por la humildad también de decir, tengo que buscar ayuda. Quizás para nosotros a veces es decir, bueno, pasé por tantas cosas, puedo pasar por un poco más, pero hay veces que tenemos que decir, para. Y es esto también lo que Jesús trata de decirnos, ¿no? Aprendan de mí, que siendo Él, totalmente humano, pero divino a la vez, Él se tomaba su tiempo de ir a orar solo y todo el tiempo pedir ayuda al Padre. Y cuánto más nosotros, ¿no? Que somos humanos, muy finitos de mente, cuánto más tenemos que ir a buscar al Padre, ¿no? Y estas cargas hay veces que se pueden hacer muy pesadas. Y puede ser que las vengamos trayendo por años, ¿no? Pero a mí lo que me llama la atención es que ahí finalizando el versículo, en el 30, dice, y ligera mi carga. No dice que no va a haber carga. No dice, bueno, síganme que acá es todo fácil. No es así, ¿no, María Laura? No, sin lugar a dudas. O sea, creo que yo me imagino siendo claramente ese animalito que se va, o sea, que quiere ir, que quiere seguir, pero que bueno, que vuelve a su naturaleza, porque ni la humildad, ni la mansedumbre, ni la tendencia a la obediencia y a seguir es propio del ser humano. O sea, nuestra naturaleza es otra. O sea, solo podemos acercarnos y parecernos en esto si caminamos junto con alguien que realmente representa los frutos y el Espíritu Santo trabaja en nosotros. Entonces, claramente, esa culpa, esa ansiedad, esa preocupación, esa bronca, tantas cosas que pueden ser cargas, como decía Álvaro, van a volver. Y vamos a tener momentos en los que vamos a estar como muy alineados con Jesús, ¿no? Y siguiéndolo y sintiendo esa paz que solamente viene de Él. Y vamos a tener otros en los que vamos a sentirnos tan abrumados como al principio. Y es como si fuera un bucle, ¿no? Por eso también para mí representaba esta figura del yugo como un ancla, como algo que es decir, ok, yo sé que esto lo tengo claro, yo sé que esta invitación, así como era para ellos, es para mí, es para vos, pero también sé que voy a tener momentos, porque soy humana, en las que voy a querer hacer las cosas por mí misma, en las que me voy a olvidar de esa invitación. Pero cuando me aleje, cuando me sienta abrumada, cuando sienta que esa carga es muy fuerte, si tengo esta figura, esta imagen, tengo un ancla a donde volver. Y no importa cuántas veces vuelva en ese bucle, lo importante es hacerlo, es saber que la invitación sigue estando ahí, que no tiene fecha de vencimiento, que no caduca, que solamente está mi decisión, mi libre albedrío de decir, bueno, ok, con él es más fácil, ¿sí? Pero las cargas van a estar. Yo acá quiero hacer una pregunta que es para los dos, así que necesito una opinión de cada lado. Gente que sabe, gente que estudia. ¿Puede ser la vida cristiana una carga? ¿Se nos puede convertir en una carga la vida cristiana? Yo creo que se puede convertir en una carga de acuerdo a cómo sea tu cosmovisión, ¿no? En este momento, si volvemos al hecho bíblico, para todos los judíos en ese momento, por lo que yo te decía al principio, los escribas y los fariseos que habían puesto un cerco protector a través de la ley, era una carga a la vida cristiana, podríamos decir, ¿no? Y hoy en día puede ser una carga para aquellos que crean que tengo que cumplir tanto la ley para que Dios me vea bien. Es decir, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, hago todo lo posible por cumplir lo que la Biblia dice para que Dios me acepte y para que Dios me ame. Cuando en realidad es al revés, ¿no? Tengo que aprender a amar a Dios y como consecuencia voy a aprender a obedecer su ley, ¿no? Y yo creo que es una carga de acuerdo a cómo es tu visión. Si vos pretendés obedecer todo para que Dios te ame, va a ser una carga siempre. Ahora, si vos pretendés acercarte a Jesús, ir a Él,
aprender a amarlo, vas a obedecer y te van a hacer de corazón, no es buena carga. Sale solo, ¿no? Sale Empieza a salir Sí, solo. sí, la experiencia cristiana puede ser, como decía Álvaro, una carga, depende cómo claramente la experimentemos, pero pensándome como toda esta disponibilidad que tenemos y como un mensaje que está accesible para todos, digo, el plan de Dios es simple, ¿no? Hay material para eruditos como para personas que curiosamente buscamos encontrar con dibujos, con colores, un mensaje. Y también se me viene a la mente la imagen de la cruz, ¿no? Como esa síntesis de la relación con Dios, ida y vuelta, de esa mirada amorosa, y de ahí cómo se desprende la relación con los demás, ¿no? Entonces, claramente, si nos concentramos en esa simpleza de vivir en esa relación, la vida cristiana es una invitación hermosa, es contagiosa, y creo que esta invitación del yugo y de esta invitación de Jesús es una transformación liberadora, porque tenemos un mentor que es el camino, un mentor que es la verdad, y de pronto en este mundo donde hay tanta información, tantas verdades y tanto relativismo, saber cuál es la verdad y poder confiar y poder caminar con el portador de la verdad, me parece que es la guía, ¿no? Es a donde volver cuando las cosas pueden parecer difíciles. Igual, y también creo que Jesús quería esto, ¿no? Que la vida cristiana y ser cristiano sea algo que nosotros querramos llevar, que sea algo lindo, algo que nos distinga y que los otros puedan ver, mira, lleva algo que le hace bien, que le queda bien, y como vos decías, María Laura, contagia, porque sin lugar a dudas, estar con Jesús contagia a otros y se nota, ¿no? Y a mí me gustaría, como para ir cerrando, leer una cita ahí que está en Testimonios para la Iglesia, en la página 460 del tomo 5, dice así: la vida que se vive en Cristo es una vida llena de reposo. La inquietud, el descontento y la agitación revelan la ausencia del Salvador. Si hacéis entrar a Jesús en vuestra vida, ésta se llenará de obras buenas y nobles para el Maestro. Un poco lo que vos decías, ¿no, Álvaro? Esto de que las obras van a ser una consecuencia de nuestro amor hacia Jesús, de verlo ahí en la cruz, en vez del camino, ¿no? Porque el camino, ya dijo él, soy yo. ¿Sí? Y se nos ha ido el tiempo, ¿sí? Es genial todo lo que está escrito acá, da para hablar muchísimo más, pero ya estamos sobre la hora, así que terminamos, y gracias a ustedes por acompañarnos una vez más, gracias por seguir este repaso, y los invitamos, como cada vez, a que compartan este material si está siendo de bendición, y los esperamos para la próxima para seguir estudiando esta lección que se llama Descanso en Cristo.